¿Qué tal, amigos? Tengan todos ustedes un excelente comienzo de semana. Bienvenidos a Un Mundo de Economía hoy lunes 29 de febrero. Ya se fue febrero. Fidel, bienvenido. Sí, día bisiesto. Año bisiesto. Año bisiesto, día bisiesto. Tenemos 29 días en febrero. Bueno, amigos, muy buenas tardes, bienvenidos. Hoy en Un Mundo de Economía les tenemos a ustedes en nuestro formato tradicional, digamos original, el siguiente contenido para compartirlo. En nuestras secciones acostumbradas, la noticia económica más relevante de la semana que acaba de transcurrir se refiere al pronunciamiento que hizo Fede Cámaras sobre que espera que el gobierno dicte más medidas económicas. Así es, en el segundo segmento en el diccionario estaremos trayendo para ustedes un nuevo término económico para comentarlo. Vamos a hablar de medios de consumo, una manera de diferenciar también y de clasificar qué es lo que existe en materia de medios de consumo y cómo habla la teoría económica al respecto. Y en el tercer segmento del programa vamos a conversar sobre que la frontera fue abierta por unas horas el pasado sábado. Seguimos con este tema porque el tema realmente de la frontera es bastante sensible y muy controvertido. Desde ya damos inicio a la pauta de hoy lunes, amigos, y tienen ya en pantalla, tienen a su disponibilidad todas las redes sociales del programa para que se comuniquen para su participación. El presidente de Fede Cámaras, Francisco Martínez García, anunció que el gobierno debe dictar medidas económicas, sobre todo que estén enfocadas a manejar de frente, a atacar de frente el problema de la inflación. Realmente, porque el anuncio que hizo respecto al aumento salarial, 20% de los salarios, y así otras medidas como fue el aumento de los combustibles y aumentos de la unidad tributaria no son suficientes para atacar frontalmente la inflación, el flagelo de la inflación que pulveriza al bolsillo de todos nosotros los venezolanos. Efectivamente, Fede Cámaras está haciendo un planteamiento muy serio al gobierno nacional en materia de que complete las medidas económicas anunciadas, efectivamente, puesto que lo que hasta ahora se ha manejado desde el lado del gobierno son medidas de orden fiscal, que lo que buscan es efectivamente incrementar ingresos a las arcas del Estado, de manera que el gobierno pues tenga más recursos económicos con que enfrentar la situación económica que vive el país y que vive propiamente también el presupuesto y el gasto público. En palabras de Fede Cámaras y en el sentir de Fede Cámaras, el gobierno debe llevar adelante una política concreta, bien clara, bien definida, que debe anunciarse, por supuesto, para combatir la inflación. Estaba hablando, en el fondo, Fede Cámaras, de medidas de orden estructural, amigos y Darcy, para atacar el problema inflacionario, puesto que de lo contrario, toda medida que se tome en materia de incremento salarial, por ejemplo, será automáticamente destruida en un corto plazo de semanas, en realidad, mes y medio, 2 meses, por el ataque de la inflación, por el crecimiento de la inflación, puesto que medidas de ese tipo son a sí mismas inflacionarias. De manera que tiene que haber efectivamente un ataque completo por parte del Estado al problema inflacionario para detenerlo. Si no logra detenerse el movimiento del incremento de los precios, la economía seguirá dando sobresaltos en el país y continuaremos en este desequilibrio pues, en el que estamos viviendo. Exactamente, la inquietud manifestada por el presidente de la cúpula empresarial venezolana, como es Francisco Martínez García, manifestó que en tanto el gobierno no tenga la voluntad política de implementar un plan de medidas económicas estructurales que deben fundamentarse en cómo sincerar el gasto público, porque el gasto público, un gasto abultado, parasitario, inorgánico, que ha sido financiado por la emisión de dinero inorgánico, es lo que produce mayormente inflación. Y si realmente no se atiende a una política de orden fiscal, sobre todo en lo que es a redimensionar el gasto público, el gasto del gobierno, e igualmente una política de orden monetario y cambiario, no habrá ninguna opción de enfrentar de una manera directa lo que es el problema inflacionario. Porque esos aumentos, sí es verdad que ha anunciado el presidente Maduro en cuanto al incremento del 20% de los sueldos y salario, la unidad tributaria que logra incrementar el bono alimentario mensual, no dicen nada, porque tal como lo referías, Fidel, esos aumentos no representan una mínima flexibilidad entre el aumento de los salarios y el aumento desmedido que vienen presentando los precios día a día, los precios
se han desquiciado. Y si es verdad, decir que las cosas están bien en este país es darle una bofetada a cualquiera, al punto, a cualquiera de nosotros los venezolanos que estamos ya enfrentando esta realidad tan dura y que ya también la sienten los sectores con mayores posiciones y mayores recursos económicos como son los ricos. Entonces sería como una falta de respeto. En tanto no se redimensione el gasto público, el gasto deficitario que es financiado por el Banco Central con dinero inorgánico, la inflación no se ataca estructuralmente. Y llama mucho la atención, Darcy, observar que de parte de las medidas del gobierno para atacar la crisis, la emergencia económica, como ha sido denominada, no se observa realmente un esfuerzo por reducir el gasto. No lo hay. Yo no sé ustedes si lo perciben, un esfuerzo por reducir el gasto del gobierno, por reducir el tamaño de la burocracia, por ejemplo, y de ciertos gastos superfluos y de lujo que en determinado momento no son necesarios. Lo cierto es que en medio de esta situación que se está viviendo, la cúpula empresarial venezolana apunta también a señalar que buena parte de lo que ocurre obedece al hecho de que el modelo económico que se ha querido imponer en el país ya simplemente no tiene vigencia alguna. Se ha fracasado en el modelo económico y entonces se exige que el gobierno rediseñe, redimensione totalmente todo el esfuerzo que desde el punto de vista económico puede hacer y debe hacer para la recuperación del país, pero en un modelo distinto al socialista. Por supuesto que sí, porque insistir en un modelo que ya está fracasado y además es un modelo que, bueno, a pesar de que sus mentores lo siguen defendiendo, está en contra del funcionamiento de lo que implican las economías modernas hoy en día, que creo que ha sido una de las debilidades que ha tenido este gobierno, todo el Ejecutivo Económico, la escasa apreciación, capacidad de análisis y de comprensión de cómo funciona una economía moderna. Definitivamente. Definitivamente. Sí. Hasta Estamos aquí, bueno, sí. Seguiremos con más de estos pronunciamientos, porque también ha dicho el presidente de Fede Cámara, Francisco Martínez, que diálogo, concertación, negociación y concreción en las políticas económicas que se deben de tomar el gobierno, los empresarios y los trabajadores. Un diálogo y una propuesta tripartita. Para cerrar este segmento, esa es una solicitud que no solamente está haciendo las cúpulas empresariales, lo está pidiendo todos los factores de las fuerzas vivas del país. Exacto. Estamos hablando de negociación, de acuerdo, de llegar a algo que permita solucionar la situación que vive el país. Bueno, nosotros hemos llegado hasta aquí en este segmento, como es la noticia económica. Vamos a hacer una breve pausa y ya regresaremos con más de Un Mundo de Economía por Televisora del Táchira. No se aparten, por favor. Ya venimos.